es relativamente común que en algunos parques se sustituya césped natural por césped artificial. Sí, el ahorro de agua es considerable, pero ¿queremos tener las únicas zonas verdes que tenemos en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, con un manto de plástico? Es más, ¿afecta a la biodiversidad? Veamos. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 160 del martes 1 de noviembre de 2022, hablamos sobre césped artificial, fauna urbana. Bueno, una pregunta que nos tiró por Twitter una oyente del programa, oyente fiel del programa, y hemos recogido el guante y estamos haciendo ese programa. Bueno, ahora quedaros y ahora veremos bien de qué hablamos. Pero antes, Enoc, ¿qué tal tu semana? Pues muy bien, como estamos grabando esto con mucha antelación, yo te voy a decir que vamos a tener un nuevo podcast en la red de Podcastidae. Y te digo que no me pillo los dedos, ¿vale? Pero ya sabes cuál va a ser, ¿no? Sí. Es un podcast que ya existe, pero se ha venido con nosotros, que se llama El Décimo Hombre, de Ignacio de Miguel, un biólogo también. Vale, y ya cuando este programa se emita, ya va a estar en nuestra red, ¿no? Bueno, y si no está en nuestra red, el programa ya existe, con lo cual podéis ir a escucharlo, aunque no esté en nuestra red. ¿Y tú qué has estado haciendo? Pues... Vete tú a saber. Vete tú a saber. Espero que todavía no haber estado en el hospital con mi niño, que todavía no tiene que nacer. Le queda un poquito, ¿vale? Esperemos que todavía no. Pero nunca se sabe. Igual ya sí, porque ya estamos entrando en unas fechas que es posible que sí. Muy bien. Pero no, seguro, ¿no? Que he estado con temas de planificar estrategia de Oikos como agencia, porque estamos metiéndonos con una compañera que ha venido con temas de social ads, de publicidad en redes sociales, tanto para algunos clientes que hemos estado haciendo durante octubre, seguro, ya está confirmado. Estamos grabando con tiempo, pero ya sabemos que la estamos haciendo y que la vamos a seguir haciendo. Y también interna nuestra, posiblemente también hagamos. O sea, con temas de publicidad en redes sociales, que es una cosa que no hacíamos mucho y que ahora estamos empezando a hacer más, a ver qué tal nos funciona, ¿no? Hay que probar los experimentos con gaseosa, ¿no? Claro, nombre, y primero también, bueno, hay que hacerla y luego ya mediremos, ¿no? Primero se hacen cosas y luego se mide. Y es verdad que la publicidad en redes sociales viene muy bien porque rápidamente, con una inversión pequeña, testeas si algo es bueno o malo, porque metes 1.000, 2.000, 3.000 personas a una web y ver si el producto convierte. O sea que es una forma de testear bastantes cosas. Pero bueno, seguro que está con eso. Venga, vamos ya con el invitado. Venga, preséntamelo. Pues hoy tenemos con nosotros a Edgar Bernat Ponce, que es biólogo, doctor en biodiversidad y biología evolutiva y profesor de la Universidad Europea de Valencia. Muy buenas, Edgar, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien, encantado de estar con vosotros aquí. Pues genial. Bueno, no, la presentación no me podía equivocar, con lo cual es la que es, así que no, si quieres, tírale ya la pregunta. Me voy a hacer la pregunta, pero sin mucha fe, la verdad, porque me temo ya la respuesta. Vamos a ver, Edgar. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Pues esa pregunta tiene una contestación muy fácil. Quería ser biólogo y aquí estoy, ¿no? El camino, al final todos cojeamos, no está muy bien y aquí acabamos. ¿Cuáles fueron los primeros indicios de esa enfermedad? Pues eso es culpa de mis padres, ¿no? Yo creo que es algo genético ahí. La verdad es que, nada, mis padres, yo de pequeño recuerdo estar en el campo con mis padres todos los domingos, todos los sábados por la tarde, por ahí por los bancales cerca de mi casa, para aquí, para allá, con bichos, por aquí, por allá. Y a partir de ahí ya fui desarrollándome un poco y ya fue creciendo, ¿no? Al final algo que veía como algo que me atraía, que me gustaba, ya vi que en algún momento podía estudiarlo y que podría llegar a trabajar incluso de eso, ¿no?
y ahí empezó todo, ¿no? Siempre me han gustado mucho los pájaros, ¿no? Y ahí al final mi tesis ha sido de aves y todo, y es una de mis pasiones, pero de pequeño ya me gustaban los pájaros. Tenía hasta periquitos y todo, y me interesaba ver, pues estos ahora cuando mudan, ¿qué hacen estos bichos? ¿Qué tal? O sea, algo súper, súper curioso, ¿no? Yo era de pequeño, tenía una curiosidad brutal, como cualquier biólogo, vaya. Y ya de ahí ya empezó, ¿no? Otro de los problemas para esta enfermedad fue mi profesor Dani del instituto, de primero a cuarto de la ESO, que para mí ha sido un referente total, biólogo también y brutal, ¿no? Todo lo que me enseñaba, yo recuerdo sus clases que era, él llegaba, dejaba el libro en la mesa y él nos contaba lo que había en el libro a su manera, con sus formas, con sus ejemplos, y al final los chavales aprendíamos muchísimo, muchísimo de eso y ya fue el grano, ¿no? Que la gotita que colmó el vaso para dedicarme y querer estudiar biología, ¿no? Ya, la importancia de los buenos profesores, ¿eh? Hay mucha gente que dice, yo tuve un profesor de... Brutal. Poco se habla de la influencia en muchas carreras, en muchas profesiones, de buenos profesores, ¿eh? Y de malos profesores. Y de malos también, sí. Y este profesor ahora mismo, hoy en día, es uno de mis amigos pajareros, me voy con él de viaje, o sea que imaginaos hasta qué punto, ¿no? Llegó la conexión a tener mucha influencia, ¿no? en mi vida y en mi desarrollo como biólogo y en una amistad, vaya, o sea que imaginaos hasta qué punto. Y después de hacer biología, ¿cómo viste directamente la investigación como una salida? ¿Te metiste de cabeza? ¿Cómo fue la cosa? Pues siempre me ha gustado, ¿no? Al ser tan curioso, siempre me ha gustado investigar, ¿no? Y conocer pues, por qué pasa esto, por qué tal. Entonces, acabo biología, yo estudié biología en la Universidad de Valencia y eso, ¿no? Acabas biología, ¿qué hago el año que viene? El máster. Estudio máster en biodiversidad, conservación, y cuando estoy acabando el máster, yo hice el TFG, el TFM sobre el declive del gorrión común en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Y ahí ya el que había sido mi director, mi tutor, ¿no? Del TFG y del TFM, me plantea, oye, ¿quieres que planteemos el doctorado, tal? Tú tienes un buen expediente, yo creo que podríamos plantear un proyecto, a ver si sale para adelante, tal. Y yo dije, pues sí, ¿no? No tenía tampoco muy claro dónde podía trabajar y digo, pues voy a ver si pido alguna beca de doctorado, me dan algún contrato de doctorado y tiro para adelante. Y ese fue mi primer año de tesis, ¿no? Eso que tiras todas las becas, contratos posibles por haber. Tiré, pues eso, la FPU famosa, ¿no? La de España, la de la Comunidad Valenciana, la de mi universidad, y me dieron tantas como ninguna. Entonces fue un poco desastre, ¿no? Estuve ahí todo el año que estás entre que te la dan, no te la dan, tenía que trabajar, tenía que vivir, mis padres también son trabajadores, ¿no? Y estuve 6 meses trabajando en una fábrica, limpiando máquinas de textil, porque yo soy de Alcoy, del norte de Alicante, y ahí el textil es claro. Muy importante. Entonces, ¿dónde había trabajo? Aquí. Yo a lo que sea, me metí a trabajar y no me dieron nada. Y luego ya tuve que decidir, ¿qué hago? ¿Intentamos el segundo año y seguimos con el doctorado? ¿O dejamos esto aparcado y cambiamos de aires? Y nada, pedí las becas de nuevo y ahí sí que ya tuve suerte, me las dieron y ya pude ponerme a trabajar con un contrato en mi tesis. Y mi tesis fue del gorrión, claro, siguiendo un poco la línea de mi TFG, TFM, pues seguimos con esa línea de investigación, ¿no? Que no hay que desanimarse, ¿no? Sí. No. Muchas veces, a ver, hay que poner de parte de uno. La situación no ayuda, pero... Pero un detalle importante que mucha gente que está planteándose hacer tesis o no hacer tesis, me parece muy importante. No, estaba trabajando, haciendo una tesis, pero estaba trabajando. Que hay gente que se puede incluso decir, bueno, voy compaginando un tiempo. Hay gente que dice, no, estoy 4 años sin trabajar, sin cobrar, que oye, que si puedes permitírtelo está muy bien, pero hay gente que no se lo puede permitir. Y voy más allá, es que no es sano que lo hagamos. Ahí es donde quiero llegar. Porque la universidad y los científicos no se pueden formar porque una persona tenga la suerte de poder dedicar 4 años de su vida a hacer una tesis sin ingresos. Yo lo siento mucho, pero creo que debería de estar cobrando todo el mundo. Yo lo siento, habrá gente que dirá que no tengo otra manera de hacerlo. Soy de tu opinión totalmente, Juan, porque hacer una tesis sin financiación no lo recomiendo en absoluto. No, pero no solo para la persona, sino para el sistema. No deberíamos de trabajar gratis, los científicos. Estás trabajando gratis. Y al final es nuestra voluntad, ¿no? Nos gusta tanto
nos apasiona tanto la ciencia, el tal, pero llega un momento en que tenemos que sentar las bases y decir, y yo no trabajo gratis, este conocimiento me ha costado muchos años de adquirirlo, ¿no? Y al final el Estado ha estado pagando mi educación para ahora estar trabajando gratis, ¿no? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Sí. La investigación es un trabajo y tiene que ser así. Y ya está, no hay más historia. Nadie piensa que porque un camarero lo disfrute va a trabajar gratis. O sea, no tiene ningún sentido. Y otra cosa que quería decir. Menos mal que acabaste la carrera un poco hace unos años, porque si no habrías entrado a trabajar a hacer inventarios de fauna para fotovoltaicas. Porque biólogo acaba la carrera, le gustan los pájaros, hubiera sido ahora mismo directo, vamos, sin ninguna duda. Yo acabé en el 16, acabé el máster por ahí. Entonces estuve ahí rozando el poste, creo yo. Efectivamente. Porque tenemos muchas ofertas en trabajamediambiente.com, nos salen muchas ofertas de este tipo. Entonces dices, ¿qué hace alguien que le gusta las aves? Pues hacer inventarios de fauna para fotovoltaica. Antes también hubo otra época en la que también entraron bastante. Yo tengo algún amigo que acabó antes y también ahí entraron bastantes. Una pregunta antes de irnos al tema que te quería hacer. Porque hemos dicho que eres profesor de la Universidad Europea de Valencia. Si no me equivoco, la Universidad Europea es una universidad privada. Así es. ¿Vale? Entonces, te quería preguntar, porque hay gente, de hecho yo también he trabajado haciendo alguna cosita para una universidad privada, he dejado de hacerlo porque me pagaban miseria y no voy a trabajar a 5 euros la hora, por mucho que ellos quieran, no, les dije que no gracias. ¿Vale? Pero ¿cómo se entra a trabajar en estas universidades? Porque no es la misma manera que las universidades, lo digo porque es una salida que mucha gente que nos esté escuchando que puede decir, ostras, pues a mí me apetece. Ya digo, yo estaba haciendo TFM y corrigiendo TFMs y dirigiendo TFM en una universidad privada y me pagaban, a ver, no voy a decir mucho, pero algo razonable. Pero es que 3 años después me pagan la mitad de lo que me ofrecieron la mitad de lo que me pagaban hace 3 años y dije, hombre, pues no. Pero bueno, que yo lo estoy haciendo y la experiencia bien. O sea, por eso te quiero preguntar a ti a ver qué tal. Sí, yo estoy súper contento, ¿no? A mí lo que me pasó fue que como 5 o 6 meses antes de acabar la tesis, se pusieron en contacto con mi mujer, ¿vale? Y porque mi mujer trabajaba en una academia y en esa academia le habían dicho, oye, que hace falta gente para la universidad y tal, están buscando gente que sea doctora ya o que esté acabando la tesis directamente porque nos hace falta gente con perfil investigador y sobre todo para básicas, es decir, hacía falta biología, hacía falta fisiología y hacía falta algunos de anatomía y tal. Entonces dije, oye, pues os mando mi currículum. Y así fue. Yo lo vi como si fuese una empresa. Sí, una empresa de formación. Es decir, una empresa normal. Entonces hacía falta personal. Nada, me entregué mi currículum, me hicieron una entrevista, encajaba los perfiles que faltaban, encajaban muy bien con biología celular tisular, que estaba yo ahí, y fisiología, que era lo que yo había también tocado en mi tesis, de fisiología de aves, pero que vaya, aplicado a humanos, que es muy, muy, muy similar. Y ya está, y encajaba perfectamente. Así que empecé, este año será mi segundo. Entonces, todo el año pasado estuve allí y justo nada, empecé, acabé la tesis y ahí sigo. O sea que y estoy súper contento, o sea que muy bien. Es otra oportunidad, ¿no? Que en la universidad pública es mucho, mucho más complejo, mucho más ultra competitivo, hasta ciertos puntos endogámico, hasta un poco complejo, ¿no? Sí, en algunos puntos competitivo y en otros mamoneo. Sí, imposible. Exacto. Entonces es una opción, es una opción alternativa y bueno, yo estoy muy bien, estoy muy contento, así que lo recomiendo, o sea que súper bien. Genial. ¿Y te permite investigar en las universidades estas privadas también? Sí. Al final nuestros contratos son de docencia, tenemos unas horas asignadas a docencia y las horas que no estamos en preparación de clases o reuniones o tal, lo podemos dedicar a investigar. Sí que damos más clase que por ejemplo en las públicas, ¿no? En las universidades públicas, pero sí, yo estoy investigando y de hecho tengo ahí 3 artículos ahora en revisión a ver si salen y me quito un peso de encima. Hala, pues Enoch, una salida más para biólogos. Muy bien. ¿Vamos ya con el tema? Venga, echa la sintonía.
hace unos días, una oyente, Sara Robisco, compartió un tuit que decía, el césped, o sea, era un tuit de una investigación y ella ponía el título y decía, el césped artificial es una mala idea que reduce la biodiversidad del jardín. Y nos citaba a varias personas, entre ellas a nosotros, también a Álvaro Luna, y nos decía, ¿existe alternativa sostenible al césped de jardín? Y Álvaro nos citó a Edgar y dijimos, pues, si Sara tiene esa duda, nosotros se la resolvemos. Ya está. No, nos parece una duda también muy razonable. Entonces, vamos a empezar por el principio. Son 2 preguntas en una. La primera es una afirmación, la segunda es una pregunta. Vamos a empezar por la afirmación. Que me diga si sí o si no, que ya me la sé, que sí. ¿El césped artificial es malo para la biodiversidad, Edgar? Sí que es. De cajón, ¿no? Vale, como vayamos así, el programa va a durar 20 minutos, ¿vale? Alargamos lo que haga falta. No, a ver, en general es malo para la biodiversidad porque donde hay césped, no, ya está. No. Exacto, a ver, al final esto todo surgió, ¿no? Bueno, os pongo un poco en contexto con lo del césped artificial, cómo se inició esta historia. Yo estaba con mi tesis, ¿no? Con mis gorriones, allí en la zona de norte de Alicante, sur de Valencia, Alcoy, Ontinyent, estos pueblos de por ahí. Y yo estaba siguiendo a las poblaciones de gorrión en estos parques. Había 32 parques y yo seguía las poblaciones de gorrión desde el 17 o desde así, ¿no? Entonces estaba siguiéndolos y llevaba 4 años con el seguimiento y además tenía una población anillada. Y llega un momento en el que en Alcoy, en un parque tal, vi que muy cercano a donde yo anillaba, cambiaron el césped natural por césped artificial en todo el parque. Y digo, oye, ¿qué pasa aquí tal? Y conversando... Disculpa, Edgar, ¿cuánta extensión tenía más o menos, para hacernos una idea? El parque no era tampoco era exagerado. El parque era, pues, no te lo sabría decir ahora. Sí, bueno, pero que no era un parque. Pero no era un gran parque, no. Podemos hablar en campos de fútbol o en campos de fútbol sala. Pues sería, campos de fútbol sala sería como un par de campos de fútbol sala. 3 campos de fútbol. En medida, o sea, ya sabemos. En medida perfecto, sí. Sistema métrico internacional. Y claro, ese parque justo, ¿no? Uno de los gorriones que yo tenía anillados en el parque cercano, que sí que da césped natural y tal, pues lo había divisado allí, ¿no? Se había dispersado y estaba siempre por allí, una hembra y tal, con sus colores, anillas de color, ¿no? Entonces la tenía controlada. Y fue cambiar ese césped natural por artificial. Y le digo a mi director, ¿no? A José Antonio, oye, que he dejado de ver a este pájaro, que no sé qué ha pasado, que ahora ya no lo veo. Y estaba haciendo el seguimiento y ya no está. Y me dice, oye, esto no va a estar afectando tal. Igual podemos ver qué pasa. Me dice, ¿cuántos parques tenemos? Y yo digo, a ver, 32. ¿Cuántos parques? Mírame cuántos parques han cambiado, han sustituido el césped natural por artificial o han hecho alguna remodelización de estas, ¿no? Alguna reurbanización de este estilo. Y yo, 10 de 32. Y digo, ¡ostras! Hostia, tenías datos para hacer estadística ahí, ¿eh? Ahí está. Y me dijo, espera. Y dice, cógelos. Ya yo en medio de la calle, yo mirándolo con el móvil, y dice, cógelos, a ver, ¿cuántos tenemos? Tal. Vale, márcame cuándo se realiza el cambio, cuándo tal. Y cogemos las tablas, ¿no? Y vemos que cuando está el cambio hace la población de gorrión, pum. Y dices, uy. Y en este, pum. Y en los que se han mantenido, estables. Y dices, pues ya está, lo tenemos. El pump, esto es un podcast, el pump era una gráfica que bajaba. Es una gráfica, claro, es que... Pero que bajaba a lo bestia, o sea... Pero que bajaba al 50%, el 60%, el 40%, depende de parques, ¿no? Y entonces pegaba unos bajones impresionantes y cuando no había esta sustitución, la línea permanecía estable, recta, o bajaba un pelín, ¿no? Porque el gorrión, como está en declive y tal, pues bajaba, tenía una tendencia ligeramente descendente. Entonces, claro, dijimos, aquí pasa, o sea, aquí se ve muy claro, lo analizamos, ¿no? Estadísticamente, modelos, tal, y efectivamente, cuando hay césped artificial, cuando se produce la remodelización, el gorrión pega un descenso brutal. Pero además, instantáneo, no es que tarde, es instantáneo. No, de un año para otro, claro, nosotros dijimos, ¿qué ocurre? Y ya nos planteamos en este Claro, porque vosotros tenéis datos de muchos años. De 4, no son muchos, pero es que, claro, en 4 años ya se veía cómo cambiaba. Porque muchos teníamos 2 años y dos años sin remodelizar, ¿no? Sí. Y 2 años remodelados. Entonces, claro, veíamos que había 2 años tendencia estable y luego pegaba el bajón y ya se quedaba ahí mucho más abajo. Es decir, es como si el límite de carga, el límite de carga del ecosistema del parque se redujese muchísimo. No tienen recursos, vaya. Entonces, eso fue brutal. Y pensamos, tenemos 2 alternativas. O los gorriones del parque se mueren o se van.
Entonces, claro, dijimos, ¿dónde se van a ir? Pues imaginemos que se irán a los parques que no han sido remodelados, ¿no? Vimos los parques remodelados y la tendencia era estable, no subían para arriba durante esos años. Entonces, claro, decíamos, estos bichos o se han muerto o ya nos queda otra alternativa. Se han ido a otros hábitats que ya no son los parques, sino que son otros hábitats menos favorables para estos bichos, Claro. ¿no? Como calles, por ejemplo, ¿no? En vez de estar en el parque o están en la calle más cercana, pero ya no están en ese parque o han cambiado su uso de ese parque, ¿no? Entonces fue un resultado súper interesante y claro, esto Claro. ya nos hizo el clic. Dime. No digo que se vayan, para la gente que lo ve, que lo puede estar escuchando y que no entienda, claro, que se vayan, un año se van, 2 años se van, o sea, se van, pero si el hábitat, lo has dicho, es menos favorable, la tasa de reproducción va a ser más baja, con lo cual Exacto. la población va a bajar por narices. O sea, si estaban en el parque es porque estaban a gusto. Claro. Que igual el individuo no se muere, pero la población sufre. Exacto, porque al final donde había 25, luego hay 10. Entonces al final todo esto de problemas de poblaciones pequeñas, con endogamia y cosas así, ya van surgiendo nuevos problemas, ¿no? Nuevas ideas que pueden llegar a estas poblaciones de gorrión común que se van a quedar más aisladas, bueno, un montón de cosas que contábamos en el artículo, ¿no? Y esto al final nos hace clic. Dime, ¿no? También te digo que os hizo el diseño del experimento sin participar, ¿eh? Los ayuntamientos, porque claro, yo me tuve que reunir con los de planificación urbana de los ayuntamientos de donde yo estaba estudiando, de Alcoy, de Ontinyent, de Cocentaina, de Muro, y yo les decía, no, esto tal, es para tal, y me daban las fechas exactas. Claro, luego cuando vieron publicado el artículo, no sé si se acordaron un poco de toda mi familia, ¿no? Pero claro, salió genial, es que ni pensado, es que salió muy bien. Y claro, esto nos hizo el clic y dijimos, a ver, si esto ha pasado con los gorriones, tiene que estar pasando con los demás, con los otros bichos, vaya. ¿Qué va a estar pasando? Nos centramos solo en aves, o sea, esto seguramente esté pasando con mamíferos, bueno, más complejo, Sí. pero con insectos, por ejemplo. O sea, No, pero a ver, pero es que ahí casi es entendible. O sea, sí, es lógico, no hay es lombrices lógico. en el suelo. Vamos Exacto. a ver, en un césped Claro. artificial no hay lombrices. Claro. No sé si habéis visto alguna vez el césped artificial como es por debajo, pero básicamente es una tela, como si fuese tela asfáltica, tela asfáltica con todos los pelitos, ¿no? Que forman el césped artificial, que al final son hilos, trozos de plástico y ya está. ¿Qué va a crecer ahí? Pues nada, ¿cuántos insectos van a haber ahí? ¿Qué acceso tienen a la Tierra? Vale, pero ahí ya bueno, estaba diciendo que con otras especies habéis hecho experimentos y habéis visto lo mismo, ¿no? Exacto. Ahora el artículo justo que hemos publicado, lo publicamos justo antes de verano y estas semanas, ahora en septiembre, hemos estado dándole un poco de difusión y lo que hicimos fue coger los parques de la Comunidad Valenciana, desde Burriana, desde un poco de Castellón hasta Alicante, ¿no? Incluyendo toda la zona de Valencia, que tuviésemos parques con césped artificial y con césped natural, y comparando un poco qué diversidad tenemos en estos parques, qué número de especies tenemos. Un poco comparamos también conceptos un poco más complejos de ecología, como el nestedness, ¿no? y el turnover, que son términos un poco más complejos, pero básicamente es qué especies tenemos y dónde están. ¿Están en este parque? ¿Están en otro? ¿Son las mismas especies o son diferentes, ¿no? Y eso es lo que estudiamos. ¿Qué ocurre? También separamos un poco en especies que se alimentan en el suelo o que se alimentan en las copas, claro. Exacto, o en las copas, porque especies que se alimenten en copas, pues probablemente no tenga tanto efecto el césped artificial. Así salía. Los más afectados eran los que se alimentaban en el suelo. Es algo lógico, ¿no? Pero tenemos que demostrarlo, tener datos y decirle a los ayuntamientos y a los que planifican estas cosas, decirle, oye, no hagáis esto, que esto, mira lo que ocurre. Y tener una base, ¿no? Hombre, no hagáis o que sepáis que si hacéis esto va a pasar esto. Los mirlos y los gorriones se van a ir a la mierda. Exacto. Y luego no vengáis poniéndome cajas nido que no, ¿sabes? Es decir, no blanqueemos, no pintemos de verde las políticas. Es decir, vamos a hacer las cosas bien. Eso es lo que tenemos que... ¿Vale? Ya, ahora voy a rizarte yo el rizo. A ver, estamos en Valencia, en Alicante principalmente. Allí llover no es que llueva. El agua tampoco es que os sobre. ¿Vale? Exacto, no nos sobra. Entonces, no nos sobra. claro, alguien te puede decir, hombre, es preferible que no haya gorriones a que se desperdicien cantidades ingentes de agua. Claro. Pero a ver, y aquí lo que entramos a jugar es pensar un poco qué tenemos en nuestra naturaleza. Es decir, sal de la ciudad, vete a tu bosque mediterráneo bien bonito que tenemos en España, en Alicante,
Y eso intenta es que hemos impermeabilizado la ciudad. O sea, la ciudad le hemos puesto muros y aquí que no entre nada natural. Y una de las cosas que tenemos que pensar es, oye, vamos a no sé cómo decirlo, ¿no? Desimpermeabilizar la ciudad, la naturaleza, y que la ciudad penetre, o sea, que la naturaleza penetre en la ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a hacer parques mediterráneos, que los tenemos, que es mucho más fácil, que el mantenimiento que van a necesitar es mucho menor, que el agua que van a necesitar es prácticamente la que va a llover. Los animales, todos los insectos están adaptados a libar, a coger el polen de estas plantas. Va a estar todo rico, toda biodiversidad, las mariposas, todo. Entonces hay que pensar un poco en eso, ¿no? En ser permeables a la naturaleza y no ser impermeables, como estamos últimamente haciendo nuestras políticas, ¿no? Justo con esto que decía Edgar, hace poco grabamos con Luis Martín hablando justamente de sistemas urbanos de drenaje sostenible para ciudades. O sea que nos hablaba un poco desde dos puntos totalmente diferentes, pero un poco de eso. Oye, vamos a dejar que la ciudad drene su agua. O sea, vamos a dejar que se metan los parques, que se metan los alcorques de los árboles. Vamos a dejar que el agua vaya a la tierra, no nos la llevemos corriendo a la alcantarilla. Claro, es que ese es uno de los problemas del césped artificial, es impermeable. Es no es del todo, pero es impermeable. Cuando ponemos asfalto, pues lo mismo. Cuando ponemos goma, es que estamos... Claro, estamos... Sí. Voy a seguir dándole vueltas un poquito a esto del césped artificial, ¿vale? Hemos dicho, quitamos el césped porque consume mucha agua. No ponemos césped artificial porque es malísimo para un montón de fauna, ¿vale? Y ponemos romeros, tomillos, lavanda, espliego, miles de especies naturales que hay, ¿vale? Uh-huh. Claro, ahora voy yo. Claro, pero es que a la gente le gusta pasear por un césped o sentarse en un césped, pero sentarte encima de un tomillo es más difícil. Vale, entonces... es mejor un tomillo que una liaga, ¿no? ¿O qué? Una liaga peor, ¿vale? Una liaga peor. Vale, pero hay alternativas para hacer, por ejemplo, alternativas que estén bien. No sé, no me ponía aquí piedras, corteza de pino, otro tipo de cosas que nos puedan hacer en los parques estas zonas de descanso, estas zonas de sentarte en el suelo, que no sean césped artificial, que por cierto, si veis, no sé si habéis probado sentar en un césped artificial, pero cómodo no es. No. Y quema muchísimo. Y quema, sí. Y si se cae un chiquillo, casi que prefiero que se caiga en una piedra antes que el raspazón que se lleva de plástico de césped artificial. Entonces, ese tipo, ¿habéis visto en parques ese tipo de eso? Piedras, cubiertas de materiales que se utilicen y qué efecto tienen. Que yo sepa, en los parques que nosotros hemos controlado no hemos visto alternativas de ese estilo. Entonces, soy totalmente ignorante con respecto a este tema. Pero sí que sería unas cosas a estudiar, ¿no? Y tenemos que combinar un poco los que planifican estas zonas verdes y tal, arquitectos o gente que esté un poco interesada en unir ambos aspectos, en trabajar con nosotros, ¿no? Al final con biólogos, y ver qué alternativas se pueden hacer y obtener todos el máximo beneficio, ¿no? Para la ciudadanía. Tenemos que estar cómodos también, eso no nos vamos a engañar. Los niños tienen que estar bien, pero claro, si a la vez que hacemos eso mantenemos la biodiversidad, pues oye, pues mucho mejor, ¿no? Porque al final la biodiversidad es bienestar para nosotros también, tanto mental como físico. Esto es así. Vale, y todo esto que estamos hablando al final estamos haciendo la ciudad menos amigable para la biodiversidad. ¿Vale? Así es. ¿Qué otras medidas están afectando a la biodiversidad, además de, por ejemplo, esto que estamos hablando del césped artificial? Que sabemos que habéis estudiado también otros efectos. Sí, alguna cosilla hemos hecho. Venga, bueno, y ahora, espera, antes de decir nada. A ver, oyentes, si no lo dice Edgar, lo va a decir Enoch. Pensar en qué está pensando Enoch. Venga, Edgar, háblanos tú. Bueno, algunas cosas que van a afectar a la biodiversidad, además, podríamos hablar, bueno, yo me he centrado sobre todo en el trabajo con aves, ¿no? Pero si nos centramos en el trabajo en parques con plantas también, es muy importante que tengamos en cuenta qué está ocurriendo con las plantas, qué tipos de poda estamos haciendo con nuestros árboles, cuándo las estamos realizando.
nuestros árboles son autóctonos, son de aquí, o estamos plantando lo más bonito. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, otras de las cosas que también hemos estudiado, y cambio un poco de tercio, y si veis que tal me decís, una de las cosas es la sustitución de los contenedores de basura superficiales por los enterrados. No sé si en vuestras ciudades se dan, pero es una de las nuevas modas que se están haciendo por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y es el contenedor típico verde de basura grandote, pues lo cogemos y lo sustituimos como si fuese un buzón de cartas de correos, porque el contenedor está enterrado en el suelo. Esto tiene una maquinaria y tal, el contenedor está enterrado bajo tierra y tú cierras la tapa, ¿no? Y tienes como un buzoncito donde tú metes tu basura, la cierras y adiós basura, se va subterránea, ¿no? Y una de las cosas que nosotros en uno de los primeros estudios de salió ya en mi TFG, ¿vale? Salió este dato, ¿no? Y veíamos que había más gorriones en las zonas con contenedores de basura de superficie, ¿no? Contenedores de basura de toda la vida, típicos, sí. Y claro, decíamos, bueno, esto es algo lógico, ¿no? Porque el gorrión ahí tiene comida, ya sabemos que el gorrión siempre nos está robando las miguitas de pan en las terrazas, está siempre en la playa, te quita un trocito de pan, tal. Pues claro, se sienten atraídos por esta cantidad de basura que siempre, quieras o no, te cae un trocito del paquete de magdalena de chiquillo, al tirar la basura se te rompe un poco, lo deja alguien fuera, va un gato, lo abre, entonces siempre hay trozos de comida por allí, ¿no? Entonces, claro, dijimos, bueno, pues ya está. Hostias, está claro. Hemos hablado. Espera. Hemos abierto otro melón sin querer, ¿eh? No, espera. Yo sabía. A ver, vamos a explicar una cosa. Yo sabía que ibas a sacar este melón porque habíamos visto tus investigaciones, ¿vale? Pero yo quería que la gente pensara en los gatos, ¿vale? Por eso he hecho para que ahora dijeran, ostras, no todos son los gatos. Que sí, que es un gran problema. Lo que no me imaginaba es que el gato iba a ayudar al gorrión a romper la bolsa de basura. Y es cierto, claro. Eso no me lo veía venir. Pero que bueno, no nos escuchen, que no nos escuchen los animalistas, que ahora no van a decir que los gatos favorecen a los gorriones. No, por favor, no. Pero bueno, es así. Habría que sopesar un poco, ¿no? El número de juveniles muertos de gorrión con los que ayudan, pero eso es otro tema. Entonces, pues eso, ¿no? Al final los contenedores de basura de superficie pues ofrecían esa cantidad de comida, ¿no? Y entonces vimos esa moda de, oye, ¿qué pasa con estos enterrados? Estos contenedores enterrados, ¿va a pasar lo mismo? ¿Van a favorecerles? No, la comida no está disponible, o al menos no está tan accesible, no tan disponible, porque tú una vez tiras la basura está ahí enterrada, ¿no? Y va a haber menos acceso que siempre teniendo el contenedor arriba, que los contenedores siempre tienen, si os fijáis, tienen como algunos agujeritos por bajo, siempre caen algunas miguitas, algunos trozos, tal. Dijimos, puede pasar algo, vamos a ver. O no sabemos qué ocurre. Entonces lo testamos, ¿no? Vimos, entre otras variables, contrastamos si había más gorriones en contenedores de superficie o en los alrededores de los contenedores de superficie y alrededores de los contenedores enterrados. Y nuestras sospechas eran ciertas, sí que encontrábamos más gorriones cerca de los contenedores de superficie que frente a los contenedores enterrados. Y esto también teníamos un resultado súper interesante, en el cual cuando estos contenedores de basura, ¿no? Están repartidos por toda la matriz urbana y bueno, muchas veces caen cerca de jardines privados. Y los jardines privados, ¿no? Pues son fuentes de alimento también, de refugio para los gorriones. Entonces, claro, cuando un contenedor de basura enterrado estaba cerca de un jardín privado, no había problema. Teníamos más o menos el mismo número de gorriones que si tenemos un jardín privado y tenemos un contenedor de superficie. El problema venía cuando teníamos un contenedor enterrado y no había un jardín privado cerca. Ahí era cuando el descenso era brutal. Entonces, al final está el gorrión ahí como un poco compensándose, ¿no? Si no tengo el jardín privado, pues bueno, utilizo lo que me da el contenedor, ¿no? Pero cuando no tengo el jardín privado y encima me quitas el contenedor y me lo entierras, había muchos menos gorriones, ¿no? O sea, tenemos gorriones de clase alta y gorriones de clase baja, ¿eh? Unos rebuscando entre la basura y los otros ahí comiendo en el jardincito lombrices. Y bañándose en el cuenquecito ahí, el comedero. Vamos a ver, yo los contenedores enterrados la verdad es que lo veo un avance, ¿vale? Ahora voy a poner un punto a negativo, ¿vale? Pero, bueno, pues hagamos una cosa, pongamos más jardines públicos
y enterremos los contenedores para Sin compensar. superficial, por Ella- favor. Eso es. Entonces, esto al final, no, nuestra investigación, claro, siempre decía, no, pero es que el contenedor enterrado quita olor. Claro que Claro, sí, y tenemos que claro. avanzar como sociedad. Y quita está muy bien. ratas, y quita moscas, Correcto. y quita... La cuestión es, ¿qué está pasando para que el gorrión decida o prefiera comer en los contenedores o tenga que verse obligado a comer en los contenedores, ya sea de superficie o lo poco que le caiga en los enterrados, en vez de estar en eso, en jardines privados o en parques? Esa es la no cuestión, que no hay. Entonces el problema radica no en Bueno. la sustitución al final, sino en que no tenemos zonas verdes en las ciudades y el gorrión está forzado a comer un alimento. Bueno, yo también, a ver, aquí voy a ser, creo que si hubiera más zonas verdes, habría más gorriones y habría algunos pasando las putas y yéndose a los contenedores, exactamente igual, o sea... Sí, alguno habría. Claro, habría alguno, o sea, que al final terminarían yendo allí. ¿Que tendríamos más en otras zonas? Sin duda, pero yo creo que... O sea, si tiene buenos recursos en un parque, el gorrión dirá, voy a reproducirme y al final habrá algunos que terminarán comiendo en los contenedores. Sí. Y el problema está en que esa comida es de baja calidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos gorriones? Son los apestados, digamos, de la población. ¿Se van a reproducir más? ¿Se van a reproducir menos? ¿Van a tener más crías porque tienen mucha energía? No son aportes calóricos, unas galletas o tal. Pero estas crías van a ser de peor calidad, se van a morir más crías. Entonces, esos son todos estudios que hay por hacer, que necesitamos ahí un poco pues de tener tiempo, dinero y gente para poder hacerlo, ¿no? Que esto es como siempre, ideas hay muchas, pero al final cuesta un poco de sacarlo. A mí me encanta, Edgar, estos estudios que se hacen con gorriones. Es decir, claro, es que dices, ¿por qué me tengo que ir a ver el bicho raro que me tengo que estar horas buscándolo cuando... Igual estos estudios que se hacen con fauna menos atractiva, o en mi caso, que estudiamos taludes de carretera. Claro, pero es que es la inmensa mayoría y son un ejemplo de... claro, lo que le pasa a los gorriones, yo creo que es un ejemplo de lo que le pasa a otras especies de fauna urbana, ¿no? Claro, al final el gorrión, ¿no? Cuando escuchamos gorrión, tenemos que escuchar bioindicador de salud urbana. Entonces, al final, ¿qué es un bioindicador, no? Pues es un indicador vivo, bio, ¿no? Está vivo, que nos va a decir cómo de saludable, ¿no? O qué bien está nuestra ciudad o qué mal está nuestra ciudad. Entonces, si el gorrión desaparece de tu ciudad, háztelo mirar que algo está en tu ecosistema, porque estás compartiendo el mismo ecosistema que el gorrión, Claro. algo está desajustándose. Cuando hay muchos gorriones, cuando tienes abundancia de biodiversidad, al final tu ecosistema está sano, está bien. Entonces eso es lo que tenemos que pensar como humanos. Y solo hace falta irse un poco a ver un poco las diferencias, ¿no? Entre estar en un parque y estar en medio de una calle de una gran ciudad. ¿Dónde estás más a gusto, no? Es simplemente pensar un poco en eso. ¿Dónde estás mejor? Este verano estuve en Nueva York y estuve en Central Park y parecía aquello que te acabas de cambiar de mundo, ¿no? Y estás en el mismo sitio. Y la biodiversidad que habían... Claro, yo iba ahí pajareando, ¿no? Todo especies nuevas ahí, pum, 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 que eso a los pajareros nos mola muchísimo. Sí, hacer cruces. Eso hacer cruces, sí. Hacer crucigramas, sí. Pues yo flipaba. Cómo estando en una urbe tan grande, ¿no? Donde apenas hay biodiversidad, te salías un poquito, ibas a una zona verde que realmente es muy grande, ¿no? Pero era una pasada, cómo cambiaba Sí, todo. pero no deja de ser un parque. Es un parque, eso es un parque. Y como este parque, ¿no? Que pongo el ejemplo así súper grande, pasa también aquí en Valencia, pasa en cualquier ciudad, en Madrid, es así, en cualquier pueblecito pequeño también. O sea que tenemos que esas zonas verdes tenerlas como que proteger, que cuidar y que defender a toda costa, vaya. Y uniendo con el principio del programa, esas zonas verdes no pasa nada porque sean marrones. O sea, que si tienes que poner cepa artificial, pues pon romeros y tomillos. Exacto. Cuando dices zona verde, yo no me refiero a zona verde de color, sino a zona natural. Es que hay gente que igual se... Exacto. Buen matiz ahí, buen matiz. Sí, es una zona que nos transporte a lo natural, ¿no? Y a lo más natural posible, ¿no? Permeabilizar la ciudad a la naturaleza, vaya. ¿No? Bueno, estamos todos hablando todo el rato de que si los gorriones están declinando, nos lo has dicho tú al principio, pero ¿realmente tenemos un declive tan grande de gorriones y vamos a decir, vamos a meter también a otras aves urbanas? ¿O
¿Cómo lo estáis viendo en tus investigaciones? Pues yo cuando empecé TFG y TFM sí que tenía muy claro, ¿no? El gorrión está desapareciendo, está en declive y toda la información que había, ¿no? Pues en Londres no quedan gorriones, en el centro de Londres no hay gorriones, en Glasgow, en el centro, que yo estuve allí haciendo una estancia, y para encontrar un gorrión en el centro era imposible. ¿Qué más? En París ha declinado como un 70%, en España también ha declinado, si no recuerdo mal, sobre un 20%, por ahí. Y en la Comunidad Valenciana también una barbaridad. En la ciudad de Valencia, entre el 98 y el 2008, creo que fue un 70% menos. Entonces, sí, ha declinado, pero ahora realmente no sabemos si está estabilizándose un poco esta tendencia, de lo cual es genial, pero no sabemos hasta qué punto esto es un poco el ciclo, ¿no? de estas poblaciones en forma de sierra, ¿no? Que suben, bajan y luego la tendencia al final siempre es negativa y van bajando hacia abajo. Y además hemos tenido la pandemia por medio, que nos quedamos en casa, que me acuerdo que hablamos en el programa 46 con Álvaro Luna y estuvimos hablando de fauna urbana, o sea que es que también eso las gráficas te las cambia. Exacto, eso habría que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos otro trabajo que hicimos nosotros, no sé si lo habéis visto, sobre el efecto de las fiestas populares, es decir, la pirotecnia. Sobre la pirotecnia sobre estos bichillos. Claro, estaba en la tesis pues, sobre el gorrión, ¿no? Y lo utilizamos como bioindicador, esto es así. Uno se centra y no, y no escapa, ¿no? Y bueno, ¿qué hicimos nosotros? Pues queríamos ver si realmente el ruido de la pirotecnia afectaba a la reproducción de los gorriones, ¿no? Porque todos decían, bueno, pues no sabemos qué puede pasar, estábamos pensando, ¿le afectará, no? Tal. Entonces lo que hicimos fue un muestreo de 10 localidades y 5 tenían fiestas con pirotecnia de moros y cristianos, que son los de la zona de donde yo estudiaba estas poblaciones, y 5 las tenían, pero fuera de la época de reproducción, ¿no? Entonces cogemos y dijimos, vamos a compararlas. Total, que las comparamos. ¿Y qué comparamos realmente? Nosotros queríamos saber cómo se reproducía el gorrión, ¿no? Entonces hacíamos muestreos exhaustivos por zonas delimitadas donde pasaban las fiestas y contábamos los juveniles, ¿vale? De gorrión. Entonces, claro, al final teníamos unos números y sacábamos una ratio entre los adultos y los juveniles. Y bueno, lo sacamos, ¿no? El año 2000, si no recuerdo, en 2019, y vimos que, claro, el ratio de juveniles era mucho mayor donde no había fiestas en primavera que cuando había fiestas. Entonces, claro, dijimos, ¡buah! Esto sale súper claro. El ruido sí que va a afectar a la reproducción del gorrión y, por ende, podría afectar a muchas otras más especies. Y nos llega la pandemia. Nos llega la pandemia y dijimos, igual para publicar este artículo nos esperamos 2 mesecitos y hacemos los muestreos. Hicimos los mismos muestreos, repitiendo las mismas localidades, todo igual. ¿Y qué ocurrió? Que ahí podíamos testar si el COVID, este encierro, afectaba a la reproducción de los gorriones. Entonces, ¿qué salió? Pues que los gorriones en las localidades donde habían estado estas fiestas y donde el año anterior habían sido una producción baja de juveniles, se recuperaban a niveles muy similares a los del año anterior de las poblaciones control. Y las de este año, que en teoría eran controles, pero todo había sido control, se quedaban iguales. Por lo tanto, en el año 2020, tanto las poblaciones con fiestas como sin fiestas, que ese año no habían tenido fiestas, estaban igualadas. Por lo tanto, pudimos deducir que el ruido afectaba a la reproducción del gorrión, pero que el COVID no había afectado para nada a la reproducción. Y claro, decíamos, a ver... Para nada, no, le había venido bien, porque había parado las fiestas. Sí, le había parado las fiestas, eso es verdad. Pero no había mejorado... Les vino muy bien, sí. Pero no había parado no había mejorado su reproducción, como digamos, ¿no? Su producción de juveniles. Y dijimos, ¿y esto qué ha pasado? Claro, el gorrión también depende mucho de las terrazas de los bares. Depende mucho del niño jugando en el parque. Depende mucho que se le cae el bocadillo, que se le cae tal. Entonces pensábamos que el beneficio que podía obtener de esa reducción de molestias, ¿no? de pasar, de los coches, de tal, no sobrepasaba el beneficio que el gorrión obtiene de nosotros, que somos su fuente de alimento constante, ¿no? Entonces ahí eso fue un poco lo que pensamos nosotros. Que el ruido, o sea, en resumen, que el ruido bestia de la fiesta de moros y cristianos le afectaba mucho, sí, pero el ruido constante del día a día le... Bien. Exacto. Es a lo que está acostumbrado.
porque nosotros lo que pensábamos era que el ruido constante es, a lo que tú dices, están acostumbrados, es constante y es predecible, pero el ruido de unas fiestas que son 3 días cuando no te lo esperas y ruidos de 140 decibelios muy impredecibles, sí que les afectaban y sí que podían. Barajamos un montón de posibilidades, ¿no? De por qué obtenemos este resultado. Pues de que los padres se estresan, abandonan el nido, de que como tardan más en ir a cebar, los pollitos se podían morir. O sea, teníamos una serie de alternativas que fuimos pensando, que no sabemos cuál era, porque no pudimos testarlo. Pero sí. Eso era, ¿no? El ruido predecible frente al impredecible y muy bueno. Yo solo te digo una cosa, que todas las investigaciones que hacéis os salen de puta casualidad. El césped de puñetera casualidad, el COVID por medio de puñetera casualidad, yo miedo me das. ¿Sabes qué es lo peor? Que mi tesis, ¿vale? Tenían 5 capítulos y de los capítulos de la tesis realmente aún, o sea, el del césped es de casualidad, no estaba planificado para la tesis, el del ruido estaba planificado para la tesis de otra manera, sin el COVID, lógicamente, obviamente, pero nos metió ahí un plus y se ha publicado muy bien, muy bien. Y luego hay otros que no nos han salido. Aquí se le cuenta lo bueno, pero luego hay 2 que nos salieron. Os cuento el desastre de las fiestas. Queríamos hacerlo con cajas nido, ¿vale? Pusimos 60 cajas nido, 30 y 30 en Alcoy para ver el efecto de las fiestas, tal. ¿Cuántas cajas nido utilizaron? Una. La de casa de mis padres. Yo me disfruté viéndolos entrar y salir, pero solo una. Entonces fue un fracaso total. Entonces la alternativa fue esa, el ratio de juveniles con adultos. O sea que no todo nos sale bien, hay que contar también los fracasos y luego cómo le damos la vuelta a las cosas. Muy bien, genial. Bueno, pues momento... Yo creo que nos ha quedado claro bastante bien cómo son estos efectos y está muy guay. Así que nada, Edgar, momento spam, cuéntanos dónde te puede seguir la gente que te quiera escuchar, no sé. Pues nada, si queréis seguir un poco de las novedades, ¿no? Y de las cosas que podamos ir sacando en nuestras investigaciones, en Twitter me podéis seguir, Edgar Bernat o Edgar Bernat Ponce, y salgo ahí. Me podéis seguir y nada, estar al día, contactar conmigo, cualquier duda, cualquier pregunta y encantado de responder, de ayudar y de lo que sea. Como siempre, en las notas del programa dejaremos el Twitter. Muy bien. Y te citaremos. Muy bien, pues muchas gracias, Edgar. Esto es muy interesante. Muchísimas gracias, Edgar. A vosotros. Hasta otra. Chao. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos con la sección de Heinova, que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada, director de Heinova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? ¿Qué tal, Enoch? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, Enoch, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy tengo una pregunta que me la han hecho tropecientas veces. Y como tú no la sabes responder, digo, vamos a preguntarle a Luis a ver cómo lo hace él. ¿Yo? Sí. Para. ¿Cómo calculas las horas que le vas a dedicar a un determinado proyecto? ¿Con imaginación? ¡Hala! Cerramos la sección. A ver, esto es muy común cuando tienes que hacer un presupuesto o cuando tienes que planificar cuánto tiempo le vas a dedicar para organizarte con diferentes proyectos y diferentes personas. Pero, ¿cómo haces para calcular esas horas? Bueno, pues como planteamos cualquier proyecto, es decir, lo que vas a hacer en primera instancia es ver todas las acciones que vas a desarrollar, tienes que partir el proyecto en todas las cuestiones que vas a trabajar y los primeros proyectos vas a tener que estimar, no tiene más. A partir de ahí aprenderás un poquito, tienes que hacer un proceso de revisión, de recoger información, vale, o sea, me pongo a hacer este punto, ¿cuánto tardo? Pues tenía estimado 2 horas y media, voy a intentar hacer 2 horas y media. Pues no, tarda 4, pues me apunto 4, estimado 2 y media, me apunto 4. Y a partir de ahí vas teniendo, pues a medida que vas haciendo proyectos, pues vas teniendo medias de cada una de las secciones en las que te has partido el proyecto. Y ojo, que cada proyecto es diferente. ¿Y qué pasa? Que normalmente, pues como en todo lo que es planificación, tú tienes una plantilla, un estimado,
A partir de ahí, pues, bueno, pues lo que puedes valorar siempre es cuánto te has desviado de ese estimado, ¿vale? Eso siempre que la planificación estratégica es lo mismo. Tú te planteas unas acciones que tienen que dar unos resultados y a partir de ahí los resultados que te den, ¿vale? Son siempre desviaciones sobre esos resultados. ¿Qué tiene de bueno? Que tú ya tienes una línea de trabajo, ¿vale? Y ¿qué tiene de bueno también? Pues que tú a partir de ahí puedes ver si lo que es tu enfoque es bueno, es malo, hay que readaptarlo, porque la planificación ya sabéis que siempre pues es plástica y siempre tiene que estar sujeta a cambios, ¿vale? Luego hay un Entonces, factor bueno, súper chulo para esto, que tú Sí. sabes lo que tarda cierta persona en hacer cierto trabajo. Como esa Claro. persona se te dé de baja o se te vaya de vacaciones, igual la otra tarda más o menos o vete tú a saber. Claro, bueno, a ver, yo te lo he comentado esto desde el punto de vista De autónomo. uno con uno mismo, sí. Efectivamente. Si entramos ya a hacer valoraciones de equipo, por ejemplo, a mí cuando piden un presupuesto y tengo que valorar qué personas tengo disponibles, digamos, qué aptitudes tienen esas personas o en qué puntos pueden entrar, ¿vale? Voy a seguir trabajando con la partición, con las secciones de proyectos y a partir de ahí sí que puedo ver si realmente esa persona se puede adaptar a ese punto. Sé que puede tardar un poquito más o menos, pero normalmente con la cantidad de proyectos que ya tenemos hechos, pues ya sabemos más o menos, tenemos un historial de cuántas horas podemos tardar, etcétera, en cada uno de los proyectos, tipos de proyectos. Sí que es cierto que cuando enfocas a lo mejor un proyecto que tienes pocos o porque son nuevos proyectos que están desarrollándose, etcétera, pues tiendes a echarle más horas por el proceso de investigación, de aprendizaje, etcétera. Pero ojo, eso no se puede cobrar normalmente al cliente, ¿vale? Eso tienes que asumirlo tú. Claro. ¿Sabes? Que bueno, que Pero por eso, o repercutirlo dentro del precio sin que el cliente lo sepa, claro. Sí, pero bueno, por eso también el precio hora no es el precio que pagas a la persona que está trabajando, es más, porque tiene que dedicar tiempo de formación, tiempo. Bueno, es Claro, así. efectivamente, no, oye, por esto lo hago. Bueno, ya, pero es que yo me he dedicado a hacer esto. Es eso que suele decir, ¿no? El mecánico Sí, que llega y te arregla y te eso aprieta es. un tornillo. No se trata de que el tiempo que ha ocupado en apretarte ese tornillo, sino el tiempo de formación que ha tenido y que ha estudiado y que ha invertido, ¿sabes? En aprender que ese es el tornillo que tiene que apretarte para darte esa solución. ¿Vale? Oye, y Luis, en toda la experiencia que llevas de todos los proyectos que estáis haciendo en Heinova, ¿Sí? ¿cuál es la partida o esto que dices tú, pues hay que salir al campo, o hay que hacer estos mapas, o hay que, yo qué sé, ¿qué dices tú? ¿Cuál es lo que normalmente dice, esto es que se desvía mucho, es que esto me la tengo que jugar porque nunca es igual, o estas cosas que te dan un poco más de miedo a la hora de saber cuánto va a salir? Sí, que tienes que tirar por arriba porque sabes que siempre te quedas corto o sabes que siempre hay problemas. Yo creo que es la parte analítica y diagnóstico bueno, por lo menos es la parte que normalmente suele ocupar más dentro de lo que es un proyecto, ¿vale? Porque al final, dependiendo de dónde sea el proyecto, evidentemente, pues tiene más o menos problemas, ¿vale? Tú tienes que saber pues, qué problemas, si estamos hablando de proyectos territoriales, qué problemas va a tener ese proyecto, legales o urbanísticos o ambientales, ¿vale? En ese sentido. Entonces, esa parte analítica es lo que más puede derivarse o puede cambiar. También es cierto que la parte de evaluación, si seguimos hablando de desarrollo territorial, suele también tener diferencias en cuanto a cómo hacer esa evaluación. Sabéis que existen evaluaciones cualitativas, evaluaciones cuantitativas y evaluaciones en función del tipo de cliente y de lo que se vaya a pedir o que te vaya a pedir en función de a quién estés enviando ese documento, ¿vale? No del cliente, sino a quién estés enviando eso, es decir, a quién remites el organismo ambiental, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay administraciones que te están pidiendo que la evaluación sea cuantitativa, que sea siguiendo una determinada metodología que es súper exhaustiva, y otras que les entras con una evaluación cualitativa rápida y no tienen problema, claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ese tipo de cuestiones también tienes que tenerla en cuenta a la hora de valorar. En proyectos de otro tipo, en proyectos de desarrollo, puede pasar cualquier cosa. O sea, eso yo creo que a lo mejor Patricio Soria os puede entablar más, pero yo creo que hay una de las partes muy importantes también tiene que ver con el cliente, ¿vale? Con el tiempo que pierdes en entender lo que necesita del cliente. Bueno, más que en entender, porque el entender es muchas veces
parte de tu propia experiencia, ¿no? A la que entras ya sabes de qué pie cojea, ¿sabes? Pero más bien quizás es de integrarte en su infraestructura. Una de las cosas que nosotros intentamos hacer siempre, o sea, no ser simplemente un cliente, o sea, intentamos darles un servicio artesanal, ¿no? Que siempre hablaba, por ejemplo, con Manuel Borovio, darles un servicio artesanal de pequeña empresa, de mimo, de oye, que mira, estamos para que lo que necesites, te atendemos como al mejor, ¿vale? En ese sentido. Y estamos para lo que necesites e intentamos ver cómo es tu estructura, qué es lo que necesitas y adaptar tanto la parte económica, ¿vale? Como la parte del proyecto que te vamos a desarrollar. Todo eso es importante, entender al cliente e integrarte en su filosofía, en su forma de trabajo. Entonces eso también puede variar bastante en el trabajo. Y si hablamos, por ejemplo, también de proyectos territoriales, la parte de participación pública, pues también se te puede ir mucho de las manos. Y voy a añadir yo otro, depéndelo por saquero, por no decir una palabra más fea, que sea el cliente. Porque hay clientes que le envías las cosas y te dicen, vale bien, y otros es reunión y reunión, ya era el de encima, ya era el de más encima, ya el de más encima quiere revisar lo de que ha hecho el de más abajo y dices, apañaros vosotros, no me hagáis 7 correcciones. Sí, eso suele pasar con grandes infraestructuras. Sí, cuando trabajas con... No es lo mismo trabajar con una pequeña empresa de 3 trabajadores que con una institución pública o con una gran empresa. Sí, con grandes infraestructuras, sobre todo si son a nivel empresarial, ¿vale? Es como que tú entras el proyecto, tienen 15 días, además por contrato, normalmente 10-15 días para aceptarte el proyecto, para devolverte un informe de requerimiento de alegaciones, vamos a decir, alegaciones suyas o cosas a corregir o cosas a cambiar, etcétera. Es decir, como que nunca acaba. Después tú cuando lo entregas y te dan ya el visto bueno, después tiene que pasar por todo el proceso de facturación, etcétera. Realmente hay ciertas cuestiones que en grandes infraestructuras tienes que valorarlo muy bien. Te llevan tiempo, ¿eh? Simplemente emitir una factura a unos clientes de eso puede llevarte 3 horas, perfectamente. Sí. Sí. Porque más bueno, a ver, 3 horas no, pero sí que lleva tiempo, sobre todo porque te hacen desmigar, despezar la factura que tú decías. Estos son 8.000. No, dime que va impuesto a costes directos, dime que va a coste de no sé qué, esto que es el porcentaje de beneficio industrial. Es decir, te hacen hacer ahí pues un compendio de todo lo que va, y dices que es que no lo hago ni yo, porque te tengo que decir a ti lo que me va a costar, sabes que te voy a inventar, pero bueno, ellos se lo he inventado. Pero más ya cuando no se ajusta los parámetros que ellos han hecho. Y eso pasa, por ejemplo, también mucho en licitaciones, que te piden tanto el presupuesto que presentas, que se tiene que ajustar a cada una de las secciones que están diciendo ellos en el presupuesto. Oye, mira, yo esto lo he valorado, ojo, por ejemplo, con licitaciones en las que valoran los precios en función de un convenio estatal. Y tú resulta que, como a nosotros nos pasa, que yo tengo a mis trabajos en un convenio foral de Navarra. Claro. Ya no es el mismo convenio, ya no son los mismos precios, ¿sabes? Entonces, si ellos están marcando el precio en función del convenio de referencia, te están diciendo que no puedes bajar de ese precio y resulta que tú en realidad con tu convenio bien puesto en tu grupo resulta que se les paga menos, o sea, ¿qué pasa? O sea, ya no puedes bajar esas horas, ya si entras en bajas temerarias, te entras ahí todo el informe de justificación, etcétera. Bueno, normalmente no suelen tener problemas si nos vamos poco de números, pero si estamos en licitaciones grandes, pues sí que te pueden plantear problemas, sí. Pues una fiesta esto, ¿eh? No, mira, para cerrar antes, Perito, le diría que primero haz presupuestos como autónomo a pequeñas cosas y vas creciendo. Como empieces a cosas grandes de primeras, digo como enseñanza a la gente que nos está escuchando, hay que ir poco a poco y cogiendo experiencia, tú bien lo has dicho. Sí, es complicado. Con grandes proyectos se te pueden disparar los números por todos lados. Tengo una amiga, de hecho, que está haciendo un presupuesto, un proyecto gigantesco. Y es que cuando me lo comenta digo, madre mía, vete informándome a ver dónde se te van los números. Pero bueno, en fin, es complicado. Bueno, Luis, muy bien, como genial, siempre, un muchas placer tenerte por aquí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova, profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
A ver, Enoch. En teoría este programa sale, la gente lo está escuchando el 1 de noviembre. Y no has dicho que tú el 3 vas a estar en Sevilla, en el Congreso de Ciencias Ambientales. Si es que son tantas cosas, Juan. Claro, es que no paras, tío, es que no paras. O sea, no paras. Ya has estado esta semana preparando todo. Porque vas a hacer un podcast en directo. No lo has dicho, no. Pero en esta sección hablábamos de networking y de eventos. Así que ya está, un evento. Los más añejos del lugar se acordarán cuando hablábamos de eventos donde ir, ¿eh? Sí. Y además un podcast. ¿Vais a grabar un podcast allí? Un podcast allí, el podcast del Coamba. Pero bueno, no voy a recomendar ese, ¿vale? ¿Me dejas recomendar otro? Venga, sí. Venga, pues te voy a recomendar un podcast muy chulo que se llama La Madriguera Wild Podcast, ¿vale? Porque creo que La Madriguera ya estaba pillado. Entonces, este es otro, La Madriguera Wild Podcast. Una pareja de naturalistas y fotógrafos, de guías de naturaleza. Y está muy entretenido. Ella es de Barcelona, de Baleares, y él es italiano, y van contando sus historias y dónde se van. Y en castellano, entiendo. En castellano, sí. Sobre todo a los pajareros les va a gustar. Pues nada. Ahí se queda. Nos vamos, ¿no? Nos vamos. Venga. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir este programa. Muchísimas gracias por dejarnos vuestras fotos de gorriones en el tweet de este programa. Eso, nada, sí, que muchísimas gracias cada vez que interactuéis con otro en redes, que nos decís cualquier cosa, que nos hace muchísima ilusión siempre. Y Muchas nada, gracias. Te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.